Yeah, Blitz Brothers on the snap count. Huddle up, let's go! Coming with the pressure, coming hot off the edge. Dropping all the knowledge from the film room ledge. It's the Blitz Brothers podcast, yeah, we breaking it down. Best football talk in the whole damn town. Bienvenidos, esto es Blitz Brothers, donde disparamos todos los facts de la NFL. Ahorita estamos a unos días a punto de empezar el draft de la NFL 2026. ¿Qué va a ser en Pittsburgh? Y les vamos a hablar un poco sobre algunos jugadores de los que creemos que nadie debería de estar hablando y otros de los que no se habla suficiente. En pocas palabras vamos a estar hablando de los boom y los busts que va a haber en este draft de la NFL. Vamos a hablar de cada jugador 3 minutos y empezamos con los busts, los jugadores de los que nadie debería estar hablando, pero todo el mundo dicen que van a ser muy buenos. Empezamos con Arvell Reese, que está proyectado para irse segundo pick de todo el draft. Arvell Reese, pues es un linebacker que está jugando ahorita en Ohio State. Está proyectado en muchos mock drafts para irse segundo pick overall. Y pues Mario y yo lo estuvimos analizando y tenemos opiniones muy distintas a la hora de Arvell Reese, Mario. No sé si quieres empezar. Pues mira, Cristian, veo que tú calificaste en tu lista Arvell Reese con 91. Yo le puse un 86. La verdad, Arvell Reese he escuchado que se habla mucho de cómo él puede jugar tanto de linebacker central como dispararse como de edge rusher. Yo la verdad creo que lo único que puede hacer bien o decente es dispararse como edge rusher. Pienso que sí es bueno en el disparo. Sin embargo, pues al linebacker central de hoy en día sobre todo se le tienen que considerar mínimo 3 cosas, que es cómo juega la carrera contra la carrera, que eso involucra mucho el tacleo. Correcto. Cómo defiende el pase, su cobertura de pase y pues cómo precipita, ¿no? Cómo ataca disparo. Yo creo que sí es bueno disparándose, pero le puse 86 sobre todo porque se le está considerando como linebacker central en el prospecto, no solo como edge rusher. Y algo que para mí tiene que tener sí o sí un linebacker central y no veo en él es que intimide la carrera de ese lado. Un linebacker central pues debe de tratar de hacer que los oponentes no corran por ese lado y no lo veo en él. Ok. Primero que nada, Arvell Reese para mí se me hace un linebacker que es como se pide que los linebackers actuales sean. Es un linebacker que es muy versátil. Me gusta mucho cómo se dispara. Cuando va contra los linieros ofensivos, sobre todo que lo disparan muchas veces de por fuera, tiene un bull rush muy potente. ¿Qué me refiero? Que logra extender el brazo al tackle y logra hacer lo que le llaman el rip, ¿no? Entonces se me hace que como edge rusher sí tiene mucha habilidad. ¿Para qué? Para meter presión a que el quarterback haga una mala decisión o para frenar algún juego de carrera o alguna extensión de jugada que se quiera hacer de su lado. Entonces para mí eso se me hace muy valioso de Arvell Reese y que, como dije, es un linebacker que puede estar en varios lados del campo. Se puede disparar o también puede responder a los juegos cortos de pase que están en su zona o incluso a los que son los RPOs, ¿no? Entonces yo entiendo por qué a Arvell Reese lo agarrarían como segundo pick, porque nuevamente es un linebacker que puede estar en muchas zonas del partido. En este caso, a mí me parece que los Jets lo van a agarrar en la segunda ronda y puedo entender por qué, porque ve Arvell Reese... segundo pick, ¿no? Dices. Que ya dije ronda, segundo pick overall. Puedo entender porque Arvell Reese sí es un linebacker que pueda atender varias carencias que puedan tener los Jets dentro del campo. Entonces, por eso va mi overall de ponerle 91. Yo simplemente creo que él es mejor como edge rusher y hay muchos mejores edge rushers en este draft. Entonces, para mí, debería de irse al final de la primera ronda o principios de la segunda. Algo interesante que hay que subrayar de Arvell Reese, sus estadísticas es que tuvo 34 tacleos solo y tuvo 6.5 sacks. Entonces, se puede ver que tiene efectividad como edge rusher, 6.5 sacks para un linebacker central, está bastante bien, pero puedo entender si hay mejores edge rushers en el draft y hay tacleadores mucho más agresivos y más efectivos en este draft 2026. Que al final lo que buscas de un linebacker central, antes que cualquier cosa, es que taclee, que Correcto. Detenga el juego de carrera y que taclee. Y también pues que es una mente, ¿no? En toda la defensiva tiene que ser, por supuesto, el líder y pues el integrante más inteligente de toda la defensiva. Entonces ¿vas a decir algo? No, termina. Entonces por mi parte eso es lo que tengo que decir acerca de Arvell Reese, es mi opinión.
Bueno, seguimos con el segundo bust de este draft. Vamos a hablar del que es considerado el mejor corner, Mansour Delane. Veo que Cristian lo calificaste con un 83, yo lo califiqué con un 89. ¿Por qué tan bajo, Mansour Delane? Mansour Delane es un corner que lo primero que me llamó mucho la atención, lo primero que, si uno ve sus highlights, lo primero que uno se da cuenta es que su forma de juego más efectiva es el personal, es el man-to-man. Y eso fue lo único que pude ver en sus highlights y que realmente suatea pases. De ahí en fuera no vi algo o no hubo otra cosa que me llamara la atención de su estilo de juego. Aquí tengo un poco de las anotaciones que puse, que es precisamente que es bueno en el man-to-man. A mí no me gustó su técnica de tacleo, porque como que primero les mete el casco, les pega, los tira, pero pues genuinamente esa no es una buena forma de taclear, y mucho menos en la NFL, ¿no? Que en la NFL pues hay más jugadores que te pueden saltar, hay más jugadores que te pueden toquear, y a la hora de taclear alas cerradas o corredores, pues definitivamente esa no es la forma, ¿no? Entonces solo vi que la cosa en la que destacaba o en la que era ligeramente mejor que el promedio era en la cobertura personal. Sí, eso es lo único que hace este corner. O sea, o cubre personal bien, es bueno manejando el press, está pegado al hombre que tiene y eso lo hace un lockdown. Pero un corner, sobre todo hoy en día, es muchísimo más que eso. O sea, su cobertura de zona no es tan buena como su personal y en el tacleo la verdad es que es bastante malo. Entonces se está hablando mucho de que se va a ir inclusive en los top 10 picks y nada que ver. Yo lo califiqué como el quinto mejor corner y considero que corners como Jermod McCoy o Keontae Scott pues tienen muchísimas más cualidades en general completos a lo que daría Mansour Delane. Él creo que es nada más un corner que sirve como una función específica, que es cobertura personal, defensiva. Tiene que ser una defensiva ya bien formada, pero obviamente no es un corner que va a dominar o hacer el ancla en una defensiva profunda como pues Richard Sherman o Jalen Ramsey o ese tipo de corners que de verdad podían ser protagonistas en una defensiva. Él es más bien un rol complementario y lo malo es que se está viendo como un pick top 15, inclusive top 10. Entonces, nada que ver. Ok. Bueno, el siguiente que tenemos en la lista es el receptor KC Consumption. ¿Tú qué opinas, Mario? Pues mira, yo califico a KC Conception como un 89. Yo veo que tú lo calificas como un 82. Yo lo tengo como el cuarto mejor receptor del draft, pero tú sí ves que va a ser un boss muy importante, Cristian. ¿Qué es lo que más ves en él que no te gusta? Otra vez, si tú lo escauteas, lo que más te vas a dar cuenta es su cualidad para regresar la patada. No, es un receptor que es muy rápido y por lo mismo cuando atrapa un pase, pues en su run after catch puedes ver que es especialmente bueno. Pero de ahí en fuera no vi su capacidad de atrapar balones, o sea, de hacer aggressive o contested catches. No vi, o sea, de lo único que pude ver es que atrapa los balones solamente y está completamente solo. Entonces a la hora de que tenga un corner o a la hora de que le jueguen personal en la NFL, sí, con ese tamaño no estoy tan seguro que qué tan bueno pueda ser. Hay sus excepciones y por ejemplo lo decimos de nosotros que le vamos a los Steelers, podemos ver a Calvin Austin, pero realmente son muy pocas las excepciones de este tipo de jugadores. Entonces yo creo que KC Consumption como regresador de patadas sí puede ser muy bueno, pero como receptor sí le veo muchas carencias. Sí, estoy de acuerdo. Él tiene que ser un receptor complementario. Otra vez, nunca va a ser primer receptor o si sí, pues va a tardar años. Estoy hablando como seguramente 6 años en la liga para que un receptor así pudiera ser primer receptor de un equipo. Tal vez sea el mejor returner de todo el draft. Regresa a patada muy bien, busca muy bien los huecos. Y eso sí es algo que desde el día 1 puede impactar a un equipo. Lo vimos, por ejemplo, como Antonio Brown, ¿no? Que Antonio Brown fue sexta ronda y empezó regresando patadas. Esa legendaria patada que regresó contra los Titanes, Los Titanes, o sea, empezó con un rol muy mínimo y fue escalando, ¿no? Yo creo que tal vez es lo mismo con este jugador. No, obviamente, al nivel de Antonio Brown. No creo que nunca sea primer receptor de su equipo, pero sí tiene muchas características que un equipo que lo sepa utilizar sí puede destacarlo bastante.
Este es un receptor que no va a atrapar agresivo, como dice Christian, no van a haber contested catches. Él tiene que estar totalmente solo para poder atrapar el balón y tiene que esquivarte para poder seguir avanzando. Tiene que yukearte, tiene que hacerte un spin move porque si tratas, o sea, con que logres agarrarlo no es muy fuerte. Va a luchar y todo, pero no es muy fuerte, no va a poder avanzar. El problema es si dejas que agarre yardas o si dejas que esté solo para atrapar el balón porque corre muy bien las trayectorias, sobre todo las trayectorias profundas las corre bastante bien, es bueno regresando a patada y si agarra un hueco muy probablemente se va. Entonces ese es el tipo de receptor que estaría recibiendo el equipo que lo draftee. Tiene que ser un equipo que no tenga mucha necesidad de receptores porque no es el que vaya a transformar el cuarto de receptores, ¿no? Es más un rol complementario. Yo sí creo que tiene valor de segunda ronda temprana. Sí, ¿tú dirías que puede ser como un pequeño Calvin Austin? Pues ¿O similar en el yo rol que vaya a tener en la diría, NFL? yo diría que él podría ser como lo que se esperaba que fuera Kadarius Toney, que ni siquiera eso funcionó. Cuando Ok. veíamos a Kadarius Toney en colegial, pues era muy eléctrico el jugador, sabías que si le dabas un poquito de espacio y si atrapaba el balón, pues podía hacer varias jugadas, pero no es tan eléctrico como lo que era Kadarius Toney, pero sí se ve más confiable, sí se ve un receptor que no te va a dejar mal, como pues Kadarius Toney pasó en repetidas ocasiones en su carrera ya de NFL y pues acabó siendo un mega bust. Ok. Pero bueno, el siguiente, si quieres decir el siguiente. El siguiente bust, que va más bien de mi parte, no va tanto de la de Mario, es Kenyon Sakid, el ala cerrada Sadik, de ¿no? Sadik. Sadik, una disculpa, Kenyon Sadik, el ala cerrada de Oregon. A él veo que le pusiste 85, Cristian. Yo le puse 93 y sí es mi mejor ala cerrada de este draft. Ok. ¿Qué ves en él que no te gusta? Fíjate que, o sea, checando y analizando sus highlights, pues definitivamente es un ala cerrada con unas grandes manos, un gran route running. Me recuerda mucho a un ala cerrada muy controversial que es Aaron Hernández. A la hora de ver a su juego, es un ala cerrada que es muy similar, es un ala cerrada que no es tan rápido, pero es un ala cerrada que parece más como un receptor, ¿no? Sí. En este caso de Kenyon Sadik, lo que me preocupa mucho de él es su estatura, que para hacerle una ala cerrada no es muy alto, y su bloqueo, ¿no? Que ese es uno de las principales características especiales que hace el ala cerrada, que pues obviamente es fusionar la hora de salir a pase con la hora de bloqueo, ¿no? En los dos tiene que ser muy hábil, tiene que ser muy especial, y pues lo que le facilita a una ala cerrada el bloqueo en parte, pues es su peso. No, entonces dime, Mario, ¿tú qué opinas de Kenyon Sadik? Pues de acuerdo en ciertas cosas, en otras no. Para mí, Kenyon Sadik igual es una ala cerrada muy pequeño, muy, muy pequeño, y yo entiendo que puedas dominar o ser muy bueno en colegial con esa estatura en el ala cerrada. Más bien, ya ni siquiera tanto la estatura, sino el tamaño. O sea, sí no tiene la estatura ideal, pero el tamaño no es tan robusto como lo que se necesita para una ala cerrada. Porque algo que sí es muy característico, que mucha gente no se da cuenta del ala cerrada, es que no solo es su fuerza, sino el tamaño. O sea, una ala cerrada que tiene mucho tamaño, mucho cuerpo, toma más espacio y es más difícil que alguien trate de ganarles el balón por el espacio que toman. ¿Un ejemplo, Mario? Gronkowski es el mejor obviamente. ejemplo. O sea, Gronkowski, aparte de que era súper fuerte, era muy fácil para él y muy difícil para los que lo cubrían tratar de quitarle el balón porque... Sobre todo corners, ¿no? Exacto, corners y hasta... O profundos. Inclusive linebackers, que igual son grandes porque él era gigante, de estatura era gigante, un cuerpo muy amplio que eso hacía que fuera imposible que le tumbaran el balón o que siquiera lo alcanzaran. Esas son todas las cualidades que le faltan a Kenyon Sadik. Él se me hace que tiene muy buenas manos, corre las trayectorias muy bien. Obviamente, pues como es más pequeño de tamaño, corre muy rápido para la posición. A mí sí se me hace que es muy bueno en el bloqueo. Yo sí lo vi bloquear espectacular. Vi que es un salvaje en el bloqueo. Obviamente, pues se aprovecha, como es tan rápido, pues es más fácil que él bloquee safeties, corners inclusive. Pero hasta cuando son alas defensivas, el tipo no se detiene. Bloquea de verdad muy salvaje a pesar de su tamaño.
Entonces, yo creo que todo lo que él puede hacer fuera del tamaño es excelente. Yo lo puse ahí. Yo creo que si tuviera unas dimensiones más grandes, en mi análisis puse que sería el mejor jugador de todo el draft. Sus habilidades están excelentes, increíbles, pero ese tamaño sí le va a afectar en la NFL. Va a ser un jugador que no va a poder ser de alto impacto en sus primeras temporadas, porque sí va a tener mucho que lidiar con linebackers. Lo vimos, por ejemplo, en ala cerrada que tenía ese mismo problema, fue Evan Ingram. Evan Ingram, si tú lo ves o lo veías cuando estaba en colegial, era una ala cerrada muy delgado, muy poco robusto para hacer la cerrada, rapidísimo. Y obviamente, pues eso le causó muchos problemas, nunca despegó. Yo sí veo más talentoso a Kenyon Sadiq, pero va a pasar por el mismo problema. Entonces, tal vez sí sean unas 2 o 3 temporadas en las que él de verdad pueda tener una relevancia como una ala cerrada de élite en la NFL. ¿Y tú ves a Kenyon Sadiq siendo el tight end número 1 de un sistema ofensivo? Tendrían que pasar 4, tal vez 5 años para que eso pueda pasar, y no por su habilidad. O sea, yo pienso que a él lo van a draftear y va a ser un complemento de ala cerrada, tal vez de otro ala cerrada que ya está, o de un sistema de pase que juega más con otros jugadores que con él. Pero de ser el primer ala cerrada de un equipo, lástima, porque es muy talentoso. Se me hace que hasta el bloqueo lo hace muy bien, que eso es muy difícil en las alas cerradas de hoy en día. Demasiado difícil, pero su tamaño de verdad le va a costar mucho trabajo, porque los safeties de la NFL son otra cosa, los linebackers de la NFL son otra cosa. Obviamente, y siendo novato, pues le va a costar mucho trabajo. Creo que sí, con experiencia y más tiempo en la liga, sí va a poder mejorar esa parte y tener más relevancia, inclusive ser primera ala cerrada del equipo, que le den más relevancia, tal vez inclusive un top 5, top 10 a las cerradas, pero no va a ser inmediatamente por su físico, por sus dimensiones. Él sería tal vez mejor receptor de lo que sería la cerrada por su físico. Ok. Bueno, esa es nuestra postura acerca de Kenyon Sadiq. Y por último, ¿a quién tenemos, Mario? Pues el último bust, que tanto Cristian como yo calificamos pésimo y se habla demasiado de él, ni siquiera debería de hablarse de él en las primeras 2 rondas, es el tackle ofensivo Caleb Lomu. Yo lo califiqué con 85, pero veo que tú lo castigaste con 79, Cristian. Entonces, sí. ¿Qué es lo que viste de él que te hace saber que es un bust? Nadie debería draftearlo en la primera y tal vez ni segunda ronda. Ok. Lo que vi en ese tackle ofensivo, es tackle o es guard. Es tackle. Lo que vi en él fue que le falta mucha velocidad. Fue lo primero que llamó mi atención. Y la segunda es que aguanta los bloqueos solamente porque el cuate es enorme. Estamos hablando de 1.98, 137 kilos. Si tú ves sus highlights que están en YouTube, vas a poder notar que en una que otra carrera apenas llega al bloqueo. Me acuerdo que muy puntualmente una jugada donde se resbaló y por eso llegó al bloqueo. ¿Me explico? Entonces, a la hora de ser de un tackle, lo que se busca mucho en la NFL hoy en día es que el tackle sea rápido. Tanto el guard como el tackle tienen que ser rápido. ¿Por qué? Porque se les usa como trampa, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez jugaron Madden en el Inside Zone Split, lo que podemos ver un liniero extra que corre del otro lado de la línea a pegarle ya sea un ala defensiva o un linebacker, ¿no? Entonces, aquí ponemos en duda que qué tanto puede usar su velocidad para hacer que estas jugadas sofisticadas de carrera, sofisticadas entre comillas porque toda la liga las usa, ¿qué tan efectivo puede ser en esas jugadas? ¿No? Cuando el quarterback extienda la jugada, ¿qué tan rápido puede ser a la hora de bloquear a otros linieros defensivos? Y esa es mi postura acerca de Caleb Lomu. Sí, o sea, para mí es el prospecto número 50 de este draft, muy, muy abajo, y él se le considera liniero de primera ronda. Yo lo que vi es que tiene buena técnica, es bueno, y tiene buena técnica de suficiente tamaño y fuerza para el bloqueo de pase. Se me hace que el bloqueo de pase sí lo hace mejor que el de carrera, sí se defiende, pero en el de carrera de verdad no sabe lo que hace. Si son tus primeros 2 o 3 años viendo NFL o jugando fútbol americano, tal vez pienses que el ser liniero es muy simple, ¿no? Que nada más es gente muy grande que solo tiene que empujar hacia adelante y ya. Abrir huecos, pero para hacer todo eso se necesita muchísima técnica. Desde el momento en el que sale la jugada,
tú ya tienes que saber cómo mover tanto los pies y los brazos para, si es carrera, ganarle la posición a tu liniero defensivo o salir al segundo nivel y bloquear al linebacker. Todo eso es muchísima técnica y es lo que él no tiene nada, absolutamente nada. Siento que es muy torpe para moverse en la línea. No tiene la fuerza, a pesar de que tiene el tamaño, no tiene la fuerza para bloquear la carrera. Es extremadamente malo. Y de ahí viene su capacidad de bloquear el pase, ¿no? Porque cuando le llegan a pegar, él literal solo lo aguanta y no lo puede mover. Exactamente. O sea, sí tiene, como tiene ese tamaño, su bloqueo de pase es mejor y tiene mejor técnica con respecto al de carrera, sí. Si tú eres un equipo que está buscando un tackle ofensivo izquierdo que solo bloquee pase, está bien. O sea, sí lo podrías considerar. Pero si no, mantente afuera porque en la carrera no va a saber qué hacer. Absolutamente no va a tener ninguna idea. Y este es un draft, lo he dicho 1000 veces, de línea ofensiva. Y defensiva, ¿no? Línea defensiva igual, pero... No, o sea, línea ofensiva y defensiva. Sí, la defensiva. Muy buenos claro. en este draft. Sí, claro, pero la línea ofensiva es de las posiciones más destacadas en este draft. Está llena de tackles, y Caleb Lomu de verdad es bastante malo, se ve muy improvisado su juego de carrera. De pase sí se defiende, como les digo, pero nada, o sea, manténganse lejos toda la primera ronda. Es un jugador que el equipo que lo seleccione dejó pasar a muchos mejores jugadores de la misma posición. Pero bueno, Okay. Ya habiendo dicho eso, vamos a hablarles de los 5 booms, los 5 jugadores más ocultos y mejores que nosotros vemos, y que el equipo que lo seleccione de verdad es porque no solo sabe lo que está haciendo y sabe quién está escauteando, sino que desde el día 1 estos jugadores van a tener un impacto enorme en el equipo. Comenzamos con Jermod McCoy, el corner. Cristian, veo que tú lo calificaste. Juegan los Tennessee Volunteers. Tennessee. Entonces ahí Cristian lo califica con un 95, calificación altísima. Yo le puse un 93. Para mí es el mejor corner del draft. Y obviamente para Cristian también. ¿Qué es lo que viste, no, Cristian, que te gustó tanto? Jermod McCoy, algo que me gustó mucho desde que lo vi es que el cuate es un animal. A la hora de cubrir el pase, va a hacer absolutamente todo lo que sea necesario, todo lo posible para que el receptor no lo atrape. Estoy hablando no solo de lo que son, o sea, swatted passes, estoy hablando de lo que es tacleo y estoy hablando de intercepciones. No es muy alto, no es muy grande, mide 1.83, pesa 87 kilos, pero a la hora de todo lo que engloba la defensa del pase, es muy hábil. Su tacleo no es el mejor tacleo que he visto. En el draft hay profundos o hay corners con mejor tacleo, pero el punto es que cuando llega a taclear al que está portando el balón, lo hace de una forma totalmente agresiva. ¿Ok? Entonces me recordó un mini Jalen Ramsey. ¿Por qué? Porque es un corner inteligente, es un corner que ni por error le vas a ganar el pase. Y si tú tienes el balón, si estás corriendo con el balón, muy probablemente te taclee, ¿no? Y también me gusta mucho su reacción a la hora de una posible intercepción. Hay una jugada que se me quedó muy grabada, que le pega el balón sale al aire, él cae con el pecho para el piso, se voltea y agarra el balón para la intercepción. O sea, se me hizo algo de verdad ridículo. Entonces, Jermod McCoy sí se me hace para mí, o en lo personal, mi corner favorito para este draft. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Por lo general, si revisamos la historia de la NFL, es muy difícil que un corner tan pequeño esté afuera, en la periferia, o sea, primer corner de un equipo. Hay excepciones, claro, como Darrell Reeves, que era un corner pequeño, ¿no? Pero por lo general, si tú pues, ves a Jalen Ramsey, Richard Sherman, inclusive Dion Sanders era más alto que Jermod McCoy, o sea, tenían más estatura y más cuerpo. Él es un corner más pequeño, pero todo lo que hace lo hace excelente. Él sí es una de esas excepciones que, a pesar de su físico, yo sí no veo que solo lo pongan de nickelback, de que es lo que normalmente se hace con corners pequeños. Él sí lo veo cubriendo el primer receptor del otro equipo desde el día 1, y obviamente toda su carrera lo veo muy bien. Como dice Cristian, un salvaje en el tacleo. Eso es súper importante. Muchas veces se cree que los corners no deben de taclear.
no saben taclear o no deberían de taclear, eso es incorrecto. O sea, se necesita mucho, sobre todo no solo los receptores, sino los corredores que salen de pitch o en un outside handoff, todo eso lo tiene que taclear el corner, es muy importante. Él es un salvaje en el tacleo, no importa si es más grande o más pequeña la persona, sabe llegar muy bien a las piernas, tiene muy buena técnica de tacleo. En cobertura es una bestia, en el personal sobre todo está pegado a ti y si el balón toca sus manos, aunque sea de una mano, llegó a interceptar mucho, se la queda. Entonces, el equipo que se lleve a Jermon McCoy, él proyecta irse de la mitad para abajo de la primera ronda, pero para mí fácilmente podría irse en los primeros 10, inclusive primeros 15, inclusive primeros 10 picks. Equipos que necesitan cornerback, por ejemplo los Chiefs, que dejaron ir a McDuffie. Él sería el mejor pick de corner que pueden hacer, mucho más que Mansour Delane o otros corners que están en el draft. Él es el paquete completo que puede jugar no solo el nickel, por su tamaño y su agilidad, sino afuera por sus habilidades y de verdad la manera en la que pelea y desafía a los receptores. Una joya en el draft. Ok, en el siguiente lugar tenemos, de Booms, tenemos a Dylan Thieneman, que juega en Oregon Ducks, strong safety. Sí, él es safety fuerte, se habla mucho de él, pero no se habla de él lo suficiente. A él lo están proyectando de irse del pick 15 para abajo. Creo que yo lo califiqué como el sexto mejor jugador de todo el draft. Segundo safety, únicamente por abajo de Caleb Downs, que es un jugador fuera de serie, el mejor jugador defensivo de este draft para mí, pero no hablaremos de él hoy, porque obviamente pues, es consenso que es excelente. De quien quiero hablar es de Dylan Thieneman, que si no estuviera Caleb Downs, él sería por mucho el mejor safety del draft, y no solo del draft, de varias generaciones de safeties que he visto. Él es una bestia en el tacleo. Físicamente es una presencia defensiva. Creo que mide como 6'1", más o menos. Como, sí, 1.83. 1.83. No es que esté altísimo, pero tú lo ves jugar y está muy robusto para hacer un safety. Y muy ágil. Muy ágil para el tamaño que tiene. O sea, él parece un linebacker. Tú lo ves cuando baja la caja y parece un linebacker. Y taclea como linebacker. Y es muy bueno en la persecución. Sea de receptores, de corredores, de quien sea. Es un jugador que tú puedes acercar a la caja y es como jugar con un linebacker extra que en cualquier momento se puede botar a cobertura. Y en cobertura él es especialista en cubrir pases largos. O sea, es alguien que taclea como linebacker, especialista en cubrir la zona larga. Ese jugador cuando va a un pase largo, aunque no sea directamente a su zona, si es cover 3, cuando va a defender a alguno de los corners, no es completo el pase. No importa cómo vaya o quién sea el receptor, él llega y aparte de que llega, sabe medir si pegarle directamente al balón, sabe medir si taclear al receptor para que no la atrape. Él sabe muy bien cómo tiene que manejarse para que el pase sea incompleto siempre que va largo. Único problema de este safety, ¿No intercepta? No intercepta. Es algo que tiene que buscar en la NFL, aprender a hacer. No hay intercepciones, muy pocas, y no es coincidencia, no es porque él no puede interceptar, es porque no lo busca, pero conscientemente no lo está buscando. Él está buscando asegurar que nadie atrape el balón, que no se le vaya ninguno en cobertura, pero él sí podría interceptar si aprende a hacerlo, si aprende a buscar la intercepción. Con esa pequeña corrección, él va a ser un safety del calibre de Harrison Smith, de Cam Chancellor, de ese tipo de safeties que grandes, ¿no? Grandes, fuertes, que causan muchísimo impacto y miedo en la defensiva. Y nada más como mención, no vamos a hablar de él, pero otro safety que se me hace rapidísimo. Un hit casi tan bueno, porque hay 3 safeties excelentes para mí en este draft. Caleb Downs, Dylan Thieneman y A.J. Halsey. A.J. Halsey es lo opuesto a Dylan Thieneman en el aspecto de intercepciones. Él siempre va a buscar la intercepción, aunque le cueste caro. Aunque pueda perder la cobertura por buscar la intercepción, pero muchas veces lo hace tan bien que muchas veces le funciona. Y también es muy, muy bueno en el contacto. Tiene ahí un ligero tema en la técnica de tacleo, pero pega durísimo. Entonces, esos 3 safeties son excelentes picks. En primera ronda los 3, pero yo creo que tanto Caleb Downs como Dylan Thieneman se tendrían que ir del pick 10 para arriba porque los dos van a ser safeties calibre Salón de la Fama.
Regresando un poquito a Dylan Tillman, algo que me llamó mucho la atención viendo su estilo de juego, es que tiene una reacción impresionante previo a que el quarterback lance el balón. Me explico porque siempre que el quarterback lanzaba el balón al receptor, nada más lo veías correr y que llegaba al pase y lo tiraba. No recuerdo haber visto eso, o sea, esa característica tan marcada en otro safety fuerte de la liga. Un corner que reacciona tan rápido, o sea, que lee la decisión final del quarterback y que reacciona lo suficientemente rápido para llegar y lograr que ese pase sea incompleto, se me hace una característica muy especial, una característica digna, como dijo Mario, de ser top 10 de este draft. Y definitivamente Dylan Tillman pues va a ser un safety muy especial que va a poder ser utilizado de maneras, o sea, de muchas maneras, y pues precisamente también poniendo intimidación en las demás ofensivas. Así es. Tú quieres tratar de lanzar pase largo, no vas a poder porque está ahí. Quieres correr por fuera, no vas a poder porque está él. O sea, es muy, muy bueno. Eso que dices de los instintos es totalmente cierto. Son instintos como los que tenía Earl Thomas, el safety de los Seahawks, que ese cuate tenía un sexto sentido. Obviamente Earl Thomas era una bestia interceptando, es lo que tiene que corregir Dylan Tillman, pero fuera de eso, el safety es un espécimen, un prospecto del draft impresionante que va inmediatamente desde el día 1 a crear un impacto enorme en la defensiva en la que esté. Totalmente. Bueno, el siguiente prospecto del que vamos a hablar es Emmanuel Pregnon, el guard ofensivo de Oregon. Es de Oregon, ¿no? Oregon. El tipo es impresionante. Tanto Cristian como yo le pusimos 96, lo calificamos con 96. No sé cómo no se habla de él lo suficiente. La gente está diciendo que va a ser selección de segunda ronda. Es ridículo. Para mí es el segundo mejor guard. Obviamente, pues el primer prospecto pues es Vega Ioane. Es un guard casi perfecto. Es como lo que vimos de Penny Sewell en guard en este momento. Es ridículo. Desde Quentin Nelson creo que no ha habido mejor guard que Ioane, pero Emmanuel Pregnon es muy, muy bueno también. Tiene muchísimo potencial de verdad para ser top 3 de la liga. Así de bueno es el cuate y están hablando de ponerlo en segunda ronda. O sea, es ridículo. ¿Tú qué ves en Emmanuel Pregnon? Yo en Emmanuel Pregnon veo, y aquí lo escribí, veo un bloqueo muy agresivo y lleno de potencia. ¿Ves cómo él precisamente puede salir por las trampas con toda la potencia, listo para o mandar de espaldas a un cuate o recibir el bloqueo? Puse acá el bloqueo muy agresivo, lleno de potencia, capaz de agitar a cualquier liniero defensivo. No vi una sola vez en el que estuvieran cerca de pasarlo. Me explico porque yo vi en él algo muy, muy interesante y creo que es muy valioso a la hora de ser un guard, la habilidad de distribuir su peso en el bloqueo. A la hora de proteger, hacer un pass pro, la forma en la que puede distribuir su peso, como que acomodar el cuerpo para poder aguantar el bloqueo, se me hace una característica muy, muy especial en lo que es el guard, y yo genuinamente creo que va a ser un jugador que pues va a causar un impacto desde el día 1 también. Sí, el de la línea ofensiva, el jugador que necesita mayor agilidad, mayor rapidez es el guard. Por las trampas. Así es, por las trampas, salen mucho a segundo nivel, todo eso un guard necesita ser rápido. Pero dentro de la posición de guard hay diferentes prototipos de guard. Hay un guard que es más ágil, un guard que es mejor en protección de pase, un guard que es mejor en la carrera en el juego de bloqueo de poder, y es ese tipo de guard. Su bloqueo el tipo es enorme, es muy robusto el tipo, mide 6'4" y pesa 320 libras, que son como 155 kilos, algo así. Está masivo y de verdad tú lo ves jugar y se ve masivo, parece casi un tackle. De hecho, es un poquito más grande, es 1.96, 144 kilos. Es enorme. Es enorme y obviamente lo muestra. El tipo, si te agarra distraído en la línea defensiva, te va a despedazar. Ni siquiera lo vas a ver, te va a hacer un pancake y vas a quedar ahí. Y él se va a ir a bloquear a otro, güey. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de guards que son tan pesados, muchas veces no tienen esa agilidad para llegar a las trampas o al segundo nivel. No es el caso de él. El tipo, a pesar de su tamaño y de su poder, sí llega.
A veces con trabajo, pero llega. Y si llega, de verdad te va a romper la cara en una trampa, en un segundo nivel. Entonces, este tipo, a pesar de su tamaño, obviamente él en sus fortalezas, que es solo ir de frente y darte un bloqueo y que salgas volando, él es el mejor de todo el draft. Es el que tiene el bloqueo más poderoso del draft. Pero fuera de, bueno, hablando de interior offensive lineman, de centros y guards, porque también hay tackles que pegan muy fuerte. Pero él para ser guard pega como tackle, pega muy, muy fuerte y tiene muchísima, aparte de visión para las trampas y todo eso, sí tiene esa agilidad para llegar. Entonces no hay como una desventaja realmente tangible para él y el potencial que tiene es enorme, top 3 guards de la liga. Es muy difícil pasarlo. En el juego de pase es una piedra, está ahí plantado, y en el juego de carrera es demasiado, demasiado bueno, hasta para las trampas, hasta para esa cosa que le debería de costar trabajo por su tamaño, no le cuesta el suficiente trabajo como para que tú tengas la ventaja como defensivo. Y si él te va a llegar de frente, pues estás perdido. Entonces, desde el día 1, él sí puede tener un impacto, sobre todo en una ofensiva que corra mucho la bola. Él sí. Entonces, pues es eso. Ravens, Chargers, ese tipo de equipos que ahorita están corriendo muchísimo. Los Leones. Y les falta línea ofensiva en ese tipo de posiciones. Bueno, a los Leones no les hace falta línea. ¿Verdad? Sí, no, pero bueno, Chargers y Ravens, este jugador lo tendrían un descuentazo en segunda ronda porque nadie está viendo lo bueno que de verdad es. Ok, por ejemplo, los Chiefs. Chiefs, no, creo que les falta tackle. No recuerdo si guard, pero bueno, el punto es que a cualquier equipo que vean que les falta guard, él sería una excelente adquisición, sobre todo si corren mucho la bola. Ok, bueno, el siguiente que tenemos en la lista es el jugador Zion Young. Zion Young es edge rusher de los Missouri Tigers. Mide 1.96 y pesa 118 kilos. Dime, Mario, ¿qué opinas? Zion Young, si me daba coraje que Manuel Pregnon hablaran de él en segunda ronda, con Zion Young me da igual o más. ¿Por qué? No tal cual porque sea mejor, pero porque su talento es más obvio. Es extremadamente bueno lo increíble que es en lo que hace. Y lo están poniendo en segunda ronda. Él es otro robo. Para mí es el segundo mejor edge rusher de todo el draft. Solo porque Ruben Bain Jr. está en otra liga, él va a ser también Salón de la Fama. Pero después de él, inclusive antes que David Bailey, que Akeem Mesidor y que Kendrick Folk, para mí, Zion Young es extremadamente bueno. ¿Qué tiene él? Él es alguien que va a encontrar cómo romper la línea ofensiva, ya sea con su fuerza, con su rapidez, con la aptitud que tiene para pasar por el hueco, y cuando logre pasar, sea una carrera, sea un pase, sea lo que sea, él te va a hacer un desastre en el backfield. Va a alcanzar a tu quarterback antes de que el quarterback siquiera reaccione, va a despedazar el corredor, ya sea que sea una carrera directa o por fuera del tackle. Al tipo, le parece fácil al tipo poder romper la línea ofensiva y despedazarte la jugada que hayas tenido. Tiene un físico muy, muy poderoso. Lo ves jugar, su juego es muy, muy poderoso. Y el tipo parece que no lo detienen. O sea, parece que en cada jugada que lo veo, parece que nadie lo bloqueó, que a alguien se le fue a bloquearlo. De tan rápido que penetra. De tan rápido y fuerte que penetra. Sea cual sea la forma, él va a romperte la línea ofensiva, va a estar ahí en tu cara, seas quarterback o seas corredor, y eso es algo que las defensivas pueden usar desde el día 1. Él tiene el potencial para ser una especie de Von Miller, de Khalil Mack, de ese tipo de jugadores que se disparan por fuera, pero que todo el mundo les tiene miedo por el poder y la capacidad que tienen de destruirte el esquema, exactamente, de destruirte el esquema ofensivo. Tiene todo el potencial del mundo este tipo, pero lo están viendo en segunda ronda. Este es alguien que el que lo agarre de verdad se sacó la lotería con él. Está muy, muy fuerte. Yo, hablando de Zion Young, vi también características muy, muy especiales. Aquí escribí: destruye la línea con una combinación de finesse moves y fuerza. ¿Qué es lo que pasa con Zion Young? Por lo general, de lo que puede ver, siempre está en una postura de 4 puntos. ¿No? Entonces sale con todo el impulso, y lo primero que hace cuando el tackle le pone la mano, primero lo que hace es un finesse move, o avienta los brazos o desaloja el bloqueo, y
¿Por qué pongo combinación de finesse moves y fuerza? Porque con la fuerza que él tiene, es que el tackle ya no le puede volver a poner las manos. Y es por eso que, como Mario dice, él puede penetrar la línea de una forma tan rápida. Porque o te hizo un finesse move, y con ese finesse move que te hizo ya no lo puedes parar. Y algo también que se le tiene que señalar mucho, que no he visto en ningún otro jugador defensivo de este draft, o creo que solo en Ruben Bain Jr. y David Bailey. David Bailey, es el play recognition. Es increíble cómo con los read option que le hacen o los triple option, el cuate no cae en la finta. Siempre se queda o siguiendo al quarterback o lee al corredor. O sea, el play recognition que tiene en el momento es, de verdad es algo especial. Entonces, a mí Zion Young sí se me hace un jugador que también va a ser un impacto desde el día 1. Yo hasta diría que muy probablemente va a terminar en el Salón de la Fama. Ese es un take muy prematuro, pero nada loco. Lo que, como dice Mario, el talento que puedes ver en Zion Young es innegable, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo más especial fuera de sus habilidades de pass rush es su play recognition, porque muy pocos jugadores hoy en día tienen eso y más pass rushers. Los pass rushers que tienen esa habilidad de reconocer la jugada son los que, como dijo Mario, rompen esquemas ofensivos. ¿En dónde lo podemos ver? TJ Watt es un perfecto ejemplo. Digo, para no hablar mucho de los Steelers, porque me encanta hablar de los Steelers. Otro jugador, evidentemente Von Miller, podía hacer eso. Khalil Mack destruye la línea. No es tanto como Micah Parsons, pero también Micah Parsons saca volando linieros, destruye esquemas. ¿Por qué? Porque son jugadores que saben leer la ofensiva. Entonces, Zion Young se me hace un jugador muy especial, va a ser muy bueno y evidentemente el equipo que lo agarre va a tener a toda una unidad en su defensiva. Sí, yo veo mucho de Von Miller en él. Von Miller tal vez será un poco más técnico. Sí, mucho más rápido, más ligero. Sí, Zion Young es una fuerza imparable, pero es un poco el concepto similar en el que simplemente van a hacer trizas lo que estés tratando de hacer en ofensiva, porque antes de que lo puedas ejecutar, de que puedas siquiera salir de la bolsa o darle el balón, inclusive darle el balón al corredor o inclusive levantar la cabeza para leer a quién le vas a lanzar el pase, él ya lo vas a tener en la cara, va a destruir de verdad los esquemas a otro nivel. Me encanta este jugador y es insultante que lo estén poniendo en segunda ronda, es ridículo. Ok. Pero bueno, ya para concluir vamos a hablar de un prospecto que tenemos puntos de vista muy diferentes de él. Cristian, ¿por qué dices que Jacob Rodríguez va a ser un excelente prospecto defensivo y lo calificaste con 97 cuando yo le puse 75? Ok. Para mí, Jacob Rodríguez se me hace el mayor steal del draft. Yo vi un talento muy especial con este jugador. Lo que escribí acerca de él es que es un linebacker excelente en todo. Élite contra el juego de carrera y lectura infalible contra el pase y gran capacidad para acabar con una int. Los linebackers que tienen esta capacidad de intercepción realmente son muy pocos. Es un linebacker que es muy versátil. Es un linebacker que te puede cubrir el juego de pase y puede acabar con una intercepción y te puede responder con el juego de carrera. Tú checas sus highlights, checas el liniero que llega a bloquearlo, lo sostiene, lo mueve y recibe al corredor con toda, recibe al corredor y termina con el tacleo. Entonces, un linebacker que tiene esa respuesta al juego de carrera, tiene tanta versatilidad en el juego de pase que no solo es que el pase sea incompleto, sino que es interceptado. Realmente no vi otro linebacker con esta capacidad en todo el draft. Realmente tiene muy buen tamaño, 1.85 de estatura y 104 kilos. Yo creo que es las métricas ideales para un linebacker de este estilo de juego, de un linebacker versátil, que hoy en día es mucho lo que se busca en la NFL. En la NFL se busca un Fred Warner, se busca ¿cómo se llamaba el linebacker de los Ravens? El cero. Roquan Smith. Se busca un Roquan Smith. Se busca estos linebackers que sean muy versátiles a la hora de cubrir el pase, a la hora de responder ante el juego de pase y a la hora de la carrera. Entonces me gustó mucho Jacob Rodríguez. Se me hace un muy buen prospecto y se me hace que va a tener una repercusión muy, muy positiva en el equipo, sin mencionar que también tiene una habilidad muy fuerte a la hora de los balones sueltos. Aquí sus estadísticas: 63 tacleos solo, un sack, 7 forced fumbles y 4 intercepciones. Entonces se me hace de verdad un prospecto muy bueno, se me hace el mayor steal del draft. Y pues dime, Mario, ¿qué opinión tienes tú de Jacob Rodríguez? Hay dos cosas que sí tienes totalmente la razón. El tipo tiene muchísimo talento, pero yo lo veo muy bruto.
muy, muy crudo ese talento. O sea, sí creo que busca muy bien los fumbles. Eso sí, él sí ve la oportunidad. Mete el puño, ¿no? Pero Mete a el mí golpe. sí me queda la duda si es porque él busca el fumble o porque prefiere tratar de buscar el fumble a taclear. A mí su forma de tacleo no me gustó mucho, la verdad. Se me hace que en ese tipo de aspecto técnico que tiene que tener un linebacker central le falta mucho. El tipo sí busca muy bien la intercepción y tiene mucho instinto para interceptar, inclusive malabareando el balón. Va muy bien por la bola y tiene fuerza al golpear. O sea, es mucho. A mí se me hace que le faltan a otros linebackers centrales de este draft, por ejemplo, Arvell Reese, que sus golpes sean más fuertes. Él no, él sí pega con mucha fuerza, pero sí se me hace que tiene errores de técnica. Muchos de los pases que él llegó a interceptar, si él hubiera estado mejor posicionado, no habría tenido que malabarear el balón para interceptarlo. O sea, muchas de esas cosas de técnica, de cobertura de zona, de disparo, inclusive de cómo atacas la carrera, sí los podría mejorar bastante. Talento lo tiene. Y después de escucharte, sí creo que lo debía haber puesto más alto. Pero no creo que sea mejor linebacker central, pues por ejemplo que Sonny Styles o ese tipo de linebackers que de verdad son mucho más completos. El tipo, mucho talento sí, pero creo que va a tener un techo. No lo veo siendo primer linebacker de ningún equipo. O bueno, solo de equipos muy desesperados por un primer linebacker. El tipo creo que va a ser un rol más complementario, pero en eso que no lo veo, por ejemplo, un Ryan Shazier o un Fred Warner, que tenían mucho no solo esa habilidad para interceptar, sino esa capacidad de buscar el balón y el turnover, como que él sí tiene un poco ese instinto, pero es más su falta de técnica que pues todo eso que él pudiera aportar, siento yo. Entonces se me hace una selección un poco arriesgada, en el sentido de que si él logra progresar y logra trabajarlo, así como por ejemplo se veía Josh Allen en el draft, ¿no? Que cuando él llegó a la liga, pues habían preocupaciones sobre su puntería, su mecánica de lanzamiento, pero veían todo lo que había alrededor y se la jugaron y salió bien. Si algo así sale bien, pues sí sería un gran jugador, pero yo la verdad lo vi muy sucio para siquiera considerar tomarlo en la primera ronda. O sea, yo de la mitad de la segunda ronda para abajo es que me la empezaría a considerar jugándomela con un linebacker así. Yo sí busco a alguien mucho más centrado, como que mucho más consciente y que él se me hace muy bueno reaccionando a cosas. Jacob Rodríguez reacciona bien a cosas, reacciona bien a la carrera, reacciona bien a un pase que le quedó medio cerca. Todo eso sí lo aprovecha, pero un linebacker central tiene que forzar cosas, tiene que forzar al quarterback, tiene que forzar al corredor, tiene que forzar a toda la ofensiva a caminar alrededor de él, no hacia él, y es lo que siento que le falta. Y un linebacker que se me hace que tiene muy bien eso es CJ Allen. CJ Allen es un linebacker que yo siento que no se habla de él lo suficiente, no lo pusimos como booms, pero a él coordina muy bien todo lo que hay alrededor de él, tiene instintos para el juego de pase, no tanto para interceptar, sino para llegar y bloquear el balón, inclusive cuando lo están bloqueando, se me hace que coordina muy bien y creo que él sí va a ser mejor de lo que se opina. Pero con este linebacker Jacob Martínez creo que sí es más Rodríguez. como un volado, perdón, Rodríguez creo que es más como un volado de ver qué tanto él va a lograr desarrollar ese talento crudo, bruto que tiene en un prospecto, pues de verdad, un jugador importante en la NFL. Ok. Y pues bueno, de último jugador, ¿de quién vamos a hablar, Mario? Pues ya como para cerrar este primer episodio de Blitz Brothers, vamos a hablar de pues el que se considera el mejor prospecto del draft, el que se considera que va a ser el primer pick global del draft. Pues ningún otro que Fernando Mendoza, el quarterback. Los Raiders proyectan a quedarse con él como su primer pick y hemos escuchado muchas cosas de diferentes fuentes. Ahorita vamos a decir lo que nosotros opinamos. ¿Qué opinas, Cristian, cuando ves jugar a Fernando Mendoza y que muy probablemente el día de mañana, a esta hora, los Raiders lo estén seleccionando para hacer para su quarterback franquicia por años? ¿Qué opinas? Ok. Veo a Fernando Mendoza como un buen quarterback. Es todo. Yo pienso que Fernando Mendoza es de esos quarterbacks que solo funcionan cuando ya tienen todo un sistema ofensivo efectivo funcionando alrededor de él. Me explico, no se me hace un quarterback
que destaque por sus piernas. No se me hace un quarterback particularmente rápido, no se me hace un quarterback particularmente fuerte, no se me hace un quarterback que tenga un brazo particularmente fuerte, no se me hace que tenga una accuracy particularmente bueno, no se me hace que destaque en ninguna de las cosas que puede destacar un quarterback de hoy en día. Se me hace un buen quarterback y hasta ahí. Y lo que me preocupa es cuando lo pongan en un sistema ofensivo que es el de los Raiders, que no es sólido, creo que en ninguna parte más que si tú puedes considerar en el corredor, que también es muy debatible ese dato. A la cerrada, ¿no? Y a la cerrada. A la cerrada. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Brock Bowers. Brock Bowers. Si tú lo pones, bueno, de todos modos, en este caso de los Raiders, que su sistema ofensivo no es efectivo, se me hace que se las va a ver muy complicadas. Si Geno Smith ya siendo un veterano, digo que yo no esperaba mucho de él, pero si Geno Smith ya siendo un veterano en la NFL no pudo hacer nada con este equipo, Fernando Mendoza no siento que destaque con los Raiders. Entonces vuelvo a repetir, Fernando Mendoza se me hace un quarterback que solo va a ser bueno si ya hay un sistema ofensivo funcionando alrededor de él. No se me hace un quarterback particularmente bueno en nada. Y voy a decir algo de que en los últimos 10 Heisman que ha habido de los últimos 10 años, él se me hace el peor. Entonces, eso es lo que yo opino de Fernando Mendoza. Hay un dato por ahí, si quieren, lo pueden buscar, de que él hizo la mitad en sus stats fueron la mitad de los que hizo Joe Burrow en su temporada, que creo que fue 2019. Entonces, esa es mi opinión de Fernando Mendoza. No se me hace que vaya a ser, ahora sí que un quarterback que vaya a destacar en la NFL. Y tú dime qué opinas, Mario. Sí, mucho hype para alguien que no lo merece. Desde mi punto de vista, Fernando Mendoza solo hace bien dos cosas. Sus pases tienen mucha precisión. O sea, él puede poner un pase de diferentes formas y va a las manos del receptor, va bien puesto. Va espiral, ¿no? Ajá, todo bien puesto. Y su lectura es muy buena, la verdad. O sea, él va a encontrar al receptor solo, pero siempre que lo veo jugar me da una impresión que es un quarterback que toma lo que la ofensiva le da en lugar de sacar lo que él quiere de la ofensiva. Y eso es peligrosísimo en un quarterback franquicia. Hemos visto que ese tipo de quarterbacks de verdad no resultan. Marcus Mariota. Ajá, exacto. Y quarterbacks de primera ronda. Entonces, él no se me hace un quarterback que sea clutch. Para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque solo va a funcionar si el sistema le es cómodo. Ya sea que él ya lleve tiempo ahí, que él tenga química muy buena con el sistema o que tenga muy buenos jugadores. Y nada de eso va a pasar en los Raiders, mucho menos al principio. Los Raiders, su línea ofensiva es asquerosa, fuera de Brock Bowers. No, sin ofender ahora sí que a los fans de Raiders. A los fans de Raiders, pues la verdad, lástima por ustedes este año al menos. O sea, gran franquicia, pero bueno, por algo tienen el primer pick este año. Y seguramente van a seguir siendo malos esta temporada, porque si draftean a Fernando Mendoza, de verdad es un error. Han habido muchísimos. El otro día escuché una barbaridad que desde Joe Burrow él ha sido el mejor prospecto de quarterback. Para nada. Tuvimos un prospecto increíble en Trevor Lawrence. Él lo veías jugar y sus estadísticas, sus victorias en colegial y su estilo de juego apuntaban a que iba a ser una barbaridad de quarterback. Y no lo fue. Ni siquiera él con esas aptitudes lo fue. Ahora Fernando Mendoza, que va a llegar a un equipo de Raiders que es pésimo, bastante malo, no va a tener ayuda más que de Ashton Jeanty y de su ala cerrada Brock Bowers, pero fuera de eso no va a poder. Cuando esté en la NFL y esté sintiendo la presión de los linieros defensivos, esté en un juego de pase donde no tiene mucha ayuda, ahí sí va a tener que hacer cosas como las que no hizo en colegial. Extender la jugada, rolar hacia afuera, forzar pases. Que tantito, es algo que, o sea, en sus highlights nunca lo vi hacer porque a todos los receptores que les mandaba pase eran receptores que no estaban cubiertos, receptores que fue run after catch, o sea, donde había un espacio, donde había una zona que no estaba cubierta, mandaba el pase y esos pases acababan en anotación, pero hay que ponerse a pensar en que esos receptores son lo suficientemente buenos para leer los espacios entre la zona, en quitarse a los defensivos y en correr una trayectoria digna de un pase de touchdown, en el que Fernando Mendoza, como bien dice Mario, tenía una buena lectura, sabía colocar los pases, ¿no? Entonces, también hay que ponernos a pensar, ¿cuándo en un equipo en apuros hemos visto que un quarterback de primera ronda saque a ese equipo de apuros? Sí, claro. Y se habla mucho de él y de una jugada que corrió en colegial, que rompió como 3 tacleos y acabó entrando a la zona de anotación.
por Dios. O sea, de verdad, no por eso es un coreback que corra bien. Él no tiene juego de carrera, más que ese tipo de jugadas que se llegan a hacer. Fue una muy buena jugada, sí, pero hasta Marcus Mariota llegó a correr 80 yardas. Y no me van a decir que él fue un coreback increíble, ¿no? Entonces, simplemente es un coreback que sabe hacer esas dos cosas, que no creo que sea lo suficientemente clutch. No es un double threat, no tiene juego de carrera, no tiene esa capacidad que tiene Mahomes, que tiene Aaron Rodgers, que tiene ese tipo de jugadores que pueden extender la jugada y tienen esa magia. Él no la tiene y es muy peligroso porque yo pienso que se está yendo primero overall porque no hay corebacks en este draft. Desde el draft de Kenny Pickett ha sido la camada de corebacks más asquerosa que he visto y es muy preocupante porque el draft del siguiente año sí los tiene. Entonces los Raiders estarían haciendo un error enorme si seleccionan a este coreback que tiene tan limitado su arsenal de opciones y dejan pasar la oportunidad de agarrar uno el próximo año. Porque el siguiente año lo que van a hacer es intentar, como solo es un año en el que Fernando Mendoza ha estado en la liga, lo que van a intentar el siguiente año es fortalecer sus alrededores, buscar algún receptor de primera ronda. No creo que una de las cerradas sí va a ser un receptor o incluso hasta línea para poder respaldarlo y realmente pues no es lo más óptimo. El otro día había una proyección inclusive de analistas expertos de la NFL que dicen que Fernando Mendoza es otro Matt Ryan. Lo comparan pues por su forma de jugar, por su estatura, porque creo que mide 6'6", o sea, está bastante alto. El problema es que no es otro Matt Ryan. Su techo sería Matt Ryan. Y Matt Ryan a mí no se me hizo élite a nivel de compararlo con quarterbacks como Aaron Rodgers, Drew Brees. Y hay que recordar que Matt Ryan tuvo un Julio Jones. Ajá, Matt Ryan tuvo a Julio Jones, claro. O sea, tuvo mucho más ayuda, ¿no? Tuvo Mohamed Sanu. Y aún con todo eso que tuvo, no entra top 10, no creo que entre ni top 15 quarterbacks de la historia. Entonces, si tú estás eligiendo un quarterback primer pick overall, estás esperando algo como Peyton Manning, estás esperando algo como Myles Garrett en su posición, estás esperando un jugador que sí va a llegar al Salón de la Fama. Fernando Mendoza definitivamente creo que no lo es, creo que no va a llegar ni a ser ni la mitad de lo que fue Matt Ryan, porque Matt Ryan tuvo mucha ayuda y tuvo muy buen desarrollo. Y hay que recordar que incluso Matt Ryan llegó a ser MVP de la liga. Llegó a ser MVP de la liga, llegó al Super Bowl que perdió contra Tom Brady, o sea, sí hizo buenas cosas. Sin embargo, sí, Fernando creo que está Mendoza, top 10 de passing yards ahorita. Fernando Mendoza creo que es mucho hype del que llegamos a ver con Tua Tagovailoa, con Bryce Young, con ese tipo de quarterbacks que si lo ves en retrospectiva dices cómo rayos pensamos que iba a ser buen quarterback. Esto mismo está pasando ahorita. Y yo si fuera los Raiders, tradearía para abajo el pick. Tradearía para abajo, se lo daría a los Cardinals. Dan mucho valor por ese tipo de primer pick overall. Los Cardinals quieren quarterback tanto que están considerando seleccionar a Ty Simpson en la primera ronda, que ellos lo tomen, quédense con mucho capital, fortalezcan el equipo este año y el siguiente vayan con todo y agarren uno de los mejores quarterbacks del draft que viene, porque esos sí son buenos. Aquí parece ser que estamos muy desesperados por encontrar un quarterback donde no lo hay. Pasó en el año de Kenny Pickett que nos pasó a nosotros, lo aceptamos. Y como no había quarterbacks en ese draft, pues dijimos Kenny Pickett, lo agarramos en primera ronda, el pick creo que fue 20 y aún así él era talento de quinta, sexta ronda. Algo así está pasando con Fernando Mendoza, solo que él se va el primero de todo el draft y de verdad es un error, un problema si lo agarran los Raiders. Ok, Mario, pues creo que eso sería todo de nuestra parte para este primer episodio previo al draft del día de mañana. Así es, pues dejen su comentario y su like si les gustó el video. Díganos qué opinan, ¿no? Que es muy importante. ¿Quién de los Booms o de los Boss ya habían visto y qué es lo que opinan de Fernando Mendoza? Ya sea desde antes o ahorita escuchándonos, ¿cómo opinan de él para el draft? Y bueno, vamos a ver cómo se contrasta en algunos meses que ya esté en la NFL. Si están viendo este video, los queremos mucho. Y pues hasta la próxima. Nos vemos. Gracias.